¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos aquí a su canal otra vez. Y espero que nos estén viendo ahorita desde D-Live o Twitch o también desde la repetición en el YouTube o Facebook o Odyssey.com, entre otras redes sociales. Y bien, pues lo prometido es deuda. Después de varios meses vamos a presentar aquí unos avances en el sistema de Medical Soft. Medical Soft, no sé si lo pronuncié bien, y es un sistema hecho ya en Code Ignater, que viene siendo un framework de PHP. Ya saben que hay varios frameworks, está entre los más conocidos está Laravel y también está el Code Ignater. Tienen algunas diferencias, pero el más fácil de aprender es Code Ignater. En cambio, con Laravel o Laravel, no sé cómo se pronuncie, en ese hay más oportunidad de empleo. No es tan fácil de aprender como Code Ignater. Bueno, ahí depende de cada punto de vista, pero es más ligero el Code Ignater ahorita desde mi punto de vista que Laravel, pero ya saben que donde está el dinero es Laravel, así que próximamente también iremos viendo videos de Laravel aquí en este canal, en estas transmisiones, y vamos a empezar con lo que llevamos. En el video más reciente pues vimos cómo descargar ¿cómo se llama? El Code Ignater desde Composer. Tienen que tener instalado Composer en su computadora, etcétera. Y ahora pues vamos a ver cómo está estructurada las carpetas. Por ejemplo, aquí ya tenemos los archivos. Está el app, NB Project. Es una carpeta que creó el NetBeans. Así que no la tomen importancia. Está la de Public, que aquí van a ir pues las librerías, los JS y todo eso. Pues que se vayan a utilizar. Muchos no lo utilizan, pero pues si viene ahí es para usarla. Yo en mi caso lo voy a utilizar. Viene esta para las pruebas. Realmente nunca he utilizado esta. En la versión 3 creo que no viene. Está la carpeta vendor, donde están todos los plugins, todas las extensiones que podemos usar. Está Doctrine, Composer, Mic. Este es para las impresiones ¿cómo se llama? Las impresiones para impresoras térmicas. Y está la carpeta que es rewritable o escriturable, perdón. Y aquí pues podemos subir las fotos, están las variables de caché, los logs, los debug y las variables de sesión. Claro que esta vamos a utilizar para subir las imágenes en caso de que se ocupe. Y pues ya está la carpeta app, que es en donde vamos a trabajar. En el otro sistema pues vemos que utilizamos vistas, modelos y controladores. Aquí pues están las librerías, los helpers, los filters, language, el lenguaje y las configuraciones, que aquí es donde vamos a configurar las configuraciones como su nombre lo dice. Vamos a verlo ya mejor aquí desde el Atom, para que vean qué es lo que hemos estado haciendo ya. Por ejemplo, aquí en app, en config está pues la app. Aquí vamos a configurarle por ejemplo el base URL si es que se requiere. Muchas veces ni la he utilizado esta yo, pero pues sí se usa. El default local, vienen varias configuraciones como la app time zone, que vendría siendo la la zona horaria, que más los drivers, cuánto va a durar una sesión, en cuánto tiempo expira, y son muchas configuraciones ya listas para usarse. Viene el autoload. Por ejemplo, aquí podemos cargar lo que viene siendo archivos. Bueno, en la versión 3.3 podíamos cargar modelos, pero aquí no lo veo. Como que está un poco diferente a la versión 3. Vamos a ver que vienen las rutas, que pues es necesario primero pasar por aquí antes por ejemplo, aquí si entramos y está iniciada la sesión, pues va a entrar, si no está iniciada, perdón, va a entrar a login, entre otras cosas. Aquí yo por mientras usé estas variables de sesión que vienen por default en el PHP, en el PHP 8 ya vienen, también en el 7 ya vienen, pero en Code Ignater ya vienen sus propias variables de sesión. ¿Cuál es la diferencia entre usar las variables de sesión de Code Ignater y Code Ignater y las de PHP así puro? Es que las variables de sesión ya vienen satinizadas. Igual los posts ya pueden venir satinizados. Y bien, tenemos los controladores. Por ejemplo, tenemos el user controller aquí. Pues yo lo estaba pensando usar ya todo en inglés, pero veremos hasta dónde llegamos. Nos sirve de práctica para practicar el inglés. Está la variable home, perdón, el controlador home, que nos va a cargar la vista dashboard.
y el controlador use controller, aunque sería mejor ponerle controller y luego ponerle el nombre del controlador, y también igual aquí. Así lo voy a hacer yo, porque para mandarlas llamar va a ser más fácil. Le pongo controller y ya se va a autocompletar automáticamente. Bueno, a mí por lo menos me sirve más así. Y bien, pues ¿cómo le vamos a hacer para cargar el proyecto este que todavía no tiene ni base de datos, no tiene database, base de datos? Vamos a ver si está abierta una terminal. No tenemos abierta ni una terminal. Vamos aquí a abrir CD y CD Medical Soft. Y para ejecutar el proyecto nomás le ponemos PHP Spark Server y ahí está, lo abrimos y tenemos ahorita pues esta pantalla que es el login. Por ejemplo, aquí en el controlador, que no es la mejor forma, perdón, en las rutas. Lo puse para ir haciendo pruebas en las rutas, que no es la mejor forma, camaradas, hacerlo de esta forma, ponerlo en las rutas. ¿Dónde está? En App Config rutas. Aquí está la default, es App Controller. Está, por ejemplo, esta que es de ID usuario. Esta variable sesiones no lo deben utilizar así aquí directamente en las rutas, según tengo entendido. Les digo que pues de momento yo lo estoy usando así, pero lo voy a quitar. Vamos a usar otra forma. Y bien, pues aquí si no está iniciada la sesión, nos va a dejar entrar pues a lo que viene siendo el login, register y olvidar la contraseña. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí está la pantalla de login, nos va a dejar entrar aquí, olvidé contraseña. Si no, nos vamos hacia atrás. También tenemos lo que viene siendo registrarte como nuevo usuario y ya nos regresa aquí. Y pues son estas dos pantallas. En caso de que sí esté logueado, vamos a cerrar este. Por ejemplo, vamos a setear este nomás para hacer pruebas. Control Z, control copiar, pegar, es igual a SD. Nos va a cargar el dashboard. Bien, en teoría lo debería de cargar, pero ahí está. Que esto en los próximos videos vamos a ir agregando los módulos que vayamos necesitando. Y bien, pues otro detalle, si nos vamos aquí ya a las vistas, que es lo que nos va a cargar realmente. Ahorita no voy a contestar preguntas, camaradas, estoy transmitiendo. Bien, por ejemplo, si aquí en la URL de acá, que estamos acá, voy a cerrar de hecho el Telegram. Si le ponemos el login así, nos va a devolver a user controller y la función index, que vendría siendo public, no, está en app, controladores, user controller, y nos va a devolver a login. O sea que nos va a cargar esta vista, user login. Entonces, perdón, si la carpeta user login, aquí está user login, y aquí está lo que metimos en el lenguaje. Si se dan cuenta, aquí abajo en el placeholder no está pues escrito directamente lo que viene siendo, por ejemplo, el email o correo electrónico. El label no está fijo, sino que lo agarra dependiendo del lenguaje en el que estemos. Aquí está otro, translate password. Está también el lenguaje translate sync in. Igual en todas las vistas. Aquí está también haz un eco y manda a llamar a esta función que es el language o lenguaje, y pues ahí lo va poniendo. ¿Y esto cómo se configura? Pues aquí en la carpeta language. Aquí por ejemplo está el que está en inglés. Están todos los parámetros, home, next, password, y está la de que está en español. Home es inicio, next siguiente, y esto lo vamos a ir llenando conforme vayamos haciendo el sistema. Y luego, ¿dónde más me quedé? Las preguntas que nos hagan ahí en los directos, pues lo vamos a ir haciendo lo vamos a ir contestando, pero al final, aunque no veo preguntas realmente en la transmisión. Ok, entonces esto dependiendo de la configuración que tengamos acá en config, en app. Por ejemplo, aquí miré que tenía el default local, le vamos a poner creo que era allí. ¿Dónde está? Vamos a checar acá, vamos a checar las rutas y vamos a quitar esta variable de sesión. Como les digo, repito, no deben de usar estas variables de sesión aquí en CodeIgniter. Se puede usar, pero pues te perderías lo que ya está hecho en el CodeIgniter, las validaciones y todo eso. Y bien, entramos de nuevo aquí. Y si se dan cuenta, ya aparece todo en inglés. Están en inglés todos. Por ejemplo, dice aquí sign in, start your
Session y aquí está todo en inglés. Ahora vamos a cambiarlo a español. Aquí en configuración le ponemos S, guardar y entramos de nuevo. No lo guardamos. Está aquí también español y cargamos de nuevo. Y ahí está en español. Y bien amigos, pues básicamente sería eso. No sé a qué le vamos a dar en el siguiente video. Creo que sería a lo que viene siendo puedes guardar ya lo que viene siendo un usuario, registrarse y el login. Y bien amigos, pues sería todo por el día de hoy sobre este sistema, sobre este framework y sobre este sistema que estamos realizando. Y bien amigos, pues vamos a ver si hay preguntas aquí en el chat. De momento pues no hay. Ya saben que estamos en Twitch y en The Live. Y bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós.